Volvemos a hablar del tema organizaciones sociales y los alimentos retenidos por el gobierno nacional. Sí, todo el tema social, la verdad que la agenda está muy caldeada. Vos decías, mañana también van a hacer varios movimientos sociales, cortes, la situación judicial de alimentos que está por tener sentencia y estas facturas abultadísimas de capital humano. Y teníamos ganas de hablar con alguien de la UTEP y particularmente llamamos al secretario general, que es Alejandro Gramajo. Muchas cosas para charlar con él. ¿Cómo andas, Alejandro? Acá en Crónica Anunciada te saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, gracias. Bueno, bien, UTEP, bien, acá andamos. Para quienes no lo saben, es la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, nuclea un montón de trabajadores y trabajadoras de la economía popular en todo el país. Alejandro, estábamos contando más temprano las novedades, primero el ámbito judicial. Te quiero preguntar a vos concretamente si tenemos información de cómo está la situación judicial por la causa alimentos contra capital humano. Bueno, como todos saben, nosotros desde enero que presentamos 2 denuncias, en realidad una denuncia y después un amparo colectivo. Ya 9 jueces nos dieron la razón y hubo allanamientos incluso al Ministerio de Capital Humano. Lamentablemente estamos en manos de un gobierno que ha decidido burlarse sistemáticamente de la realidad de los más humildes, de los más pobres. Ha hecho un juego político permanente en relación al problema alimentario. Todos sabemos que estamos atravesando situaciones muy críticas en los barrios populares, que ya excede incluso la realidad de los sectores más postergados, de los sectores excluidos de la Argentina, porque lamentablemente nosotros lo venimos también señalando y tratando de hacer visible permanentemente de que en nuestros centros comunitarios, en nuestras ollas populares, en nuestras unidades productivas, hoy se acerca mucha gente, hace rato que se acerca mucha gente que pierde el trabajo, jubilados que cobran la mínima que no les alcanza para nada y se acercan a tratar de conseguir o alguna changuita o algún lugar donde poder comer para ahorrar un mango, porque lamentablemente la situación es invivible, no solamente por el problema alimentario, sino porque estamos parados frente a una realidad económica y social que ha deteriorado por completo la realidad de la mayoría del pueblo argentino, porque los jubilados, los trabajadores formales, los trabajadores de la economía popular, los universitarios, con el tema de las tarifas, con el tema del transporte, una infinidad de problemas que hacen que la situación de las familias en la Argentina sea cada vez más difícil de sobrellevar en el día a día. Me recuerdo que Petovelo, creo que fue en febrero con la primera fila del hambre, pero vos corregime si estoy diciendo mal, les dijo: no los voy a recibir si vienen en patota, en ese momento eran 20 cuadras de cola, vengan de a uno y les voy a atender sus necesidades. Imagino que buscaron todas las formas de llegar a ella. ¿Hubo alguna respuesta incluso con esa modalidad? No, a ver, por eso yo creo que es un gobierno que mediatiza, que construye relatos, que permanentemente provoca a la sociedad en todos los planos. En este caso, con el tema alimentario, habíamos ido con un grupo de compañeros y compañeras encargadas de comedores comunitarios a la puerta del Ministerio de Capital Humano. Salió la ministra a provocar, se hizo a los días una fila del hambre, seguramente ustedes recuerdan, una fila que llegó hasta pasando Constitución, desde el Ministerio de Capital Humano hasta Constitución, no recibió absolutamente a nadie. Se hicieron muchas intervenciones, muchas acciones de carácter judicial, de carácter público, reuniones, incluso hubo funcionarios que ya no están más en el Ministerio de Capital Humano, que se comprometían a tratar de abordar el tema, pero es un gobierno que no les interesa. Fíjense que con el tema alimentario, cuando surge la denuncia, se hace pública y se conoce que en el galpón de Villa Martelli y en Tafí había 5.000 toneladas de alimentos y una parte importante de esos alimentos estaban a punto de vencerse, era leche en polvo, que era una cantidad importante. Llamativamente juegan con estas cosas en un país que ha bajado el consumo de leche en más de un 20%, sobre todo en
en el sector de niños y niñas. Y fíjense que no tuvieron que dar 5 versiones distintas. Si ustedes recuerdan, el actual jefe de gabinete, que era ministro del Interior en ese momento, en febrero de este año participó en una comisión en diputados o en senadores, no me acuerdo qué se estaba debatiendo, y dijo que no tenían ningún tipo de stock de mercadería que había dejado el gobierno anterior, por eso no estaban repartiendo alimentos. Después el vocero presidencial, la misma ministra, el ex secretario de la Torre y el mismísimo presidente de la Nación tuvieron que dar 5 versiones distintas de por qué tenían encanutados los alimentos. Acá en lo concreto es que es un gobierno absolutamente criminal, absolutamente insensible, que se burla permanentemente, porque también pasó hace poco cuando festejaron el veto a los jubilados en la Quinta de Olivos con los diputados que levantaron la manito para que no se le dé un aumento, fíjense, de lo que que significaban 10 litros de leche, menos de 10 litros de leche, un aumento para los jubilados, y sin embargo se juntaron a festejar comiendo un asado, a contracara de eso, en el mismo momento que estaban festejando la baja de 10 litros de leche en aumento para los jubilados, había una manifestación de jubilados y jubiladas en la Puerta de Olivos, con mesas vacías, con platos vacíos, porque efectivamente esa es la realidad que vive hoy una parte importante de nuestro pueblo. Pero bueno, yo creo que cada mes que pasa, cada día que pasa, cada semana que pasa, va quedando al descubierto que es un gobierno que vino a favorecer al poder económico concentrado y cagarse en las mayorías populares. Alejandro, Sebastián Cazón te saluda. En contraposición a todo lo que vos estás planteando, se conoció, por ejemplo, que el gobierno destinó 3 millones de pesos a comprar una cafetera, que también 2 millones, perdón, y 3 millones a caterings, a almuerzos premium. ¿Cómo la ves? No sé si lo pudiste leer. No, vi algo ayer en un canal, pero bueno, yo creo que es parte de lo mismo. Creo que es un gobierno que ha estafado a la sociedad, que mintió con que venían a ajustar a la casta política, a los empresarios prebendarios, y ha pasado todo al revés, porque acá lo único que se ve todos los días es más pobreza, más desocupación, más desigualdad, más gente que se muere de hambre, más jubilados que no tienen forma de comprar medicamentos, más trabajadores del sector público y del sector privado que van perdiendo su trabajo. Hoy todos fuimos testigos de la gran movilización que hicieron los compañeros y compañeras que están quedando despedidos de la ex-AFIT, y hubo un paro de los compañeros de ATE. Bueno, hay un nivel de conflicto por todos los días, producto de la situación crítica que está viviendo la Argentina. Miren, nosotros siempre también lo planteamos, hay 2 cosas que nos preocupan y que nos ocupan todos los días en el territorio. Lo primero es el creciente avance del crimen organizado en las barriadas populares, que se da producto de que la situación social es cada vez más dificultosa, que las redes comunitarias van perdiendo la capacidad de absorber el problema, porque es un problema gigantesco que se vive, ya sea porque la gente no tiene para pagar la luz, no tiene para pagar el gas, se queda sin trabajo, no tiene para pagar la olla, los problemas de consumo problemáticos se agudizan mucho más, y no hay guita en el barrio, digamos, ¿no? Porque no hay changa, hay una parálisis económica muy grande. Entonces hay un avance sistemático del crimen organizado que se traduce en gente que se endeuda con los que tienen plata en el barrio, que son los prestamistas vinculados al crimen organizado. El narcotráfico. Pibes que narcotráfico. Sí. Pibes que vuelven a caer en las manos de los tranza para terminar siendo soldaditos. Y hay otra cosa que está pasando fuertemente en los barrios populares principalmente, pero también lo hemos visto en otros sectores, que tiene que ver con los suicidios y los intentos de suicidio, que se dan producto del malestar, de la depresión, de la angustia que genera no tener forma de resolver el trabajo, de no tener forma de resolver cuando tenés a tu abuelo postrado en una cama, que no tenés para el medicamento, y ves como todos los días se le va agotando la vida. Bueno, todo eso lleva a niveles de angustia muy grandes, que el otro día nos pasó, le contábamos en una reunión que tuvimos ahí con los compañeros de la mesa del transporte, de unos casos en Loma, de que nos contaba una familia que perdió a un familiar,
que fue a la morgue y que en la morgue le dijeron que le entregaban a los 8 o 9 días el cuerpo, y cuando preguntaban por qué, le decían que estaban saturados porque hay mucha gente que se está suicidando. Efectivamente, eso es lo que está pasando hoy en muchos sectores de la sociedad. Terrible. Que caen en la depresión permanente o que caen incluso en el consumo que te lleva a hacer locuras, ¿no? Porque hay otro dato para que lo tengan en cuenta, que lo hablamos con varios municipios, que una de las tasas de criminalidad que está subiendo fuerte es de gente que cae en las comisarías por robar cable. Sí. Que se roba cable para quemarlo, para sacarle el cobre y para venderlo. Bueno, son todas cosas que van generando un nivel de deterioro social y niveles de retroceso que para nosotros son muy graves, que no son producto de la nada misma, sino que son producto de decisiones políticas, económicas que viene tomando este gobierno. Sí, naturalmente, de la ausencia de respuestas concretas, ¿no?, a los problemas que surgen. Alejandro, ¿cómo estás? Te habla Josefina. Quería preguntarte, todo bien, quería preguntarte algo más en clave de lectura política, ¿no? Porque, bueno, Javier Milei llegó a ser presidente porque lo apoyó un amplio sector de la sociedad, de todos los colores políticos, de todos los ingresos, tipos de ingresos económicos, etcétera. Preguntarte si vos estás viendo quizá que hay una mirada más crítica a lo que está a las medidas que está tomando el gobierno, o si todavía conserva el apoyo de aquellos que eligieron votarlo el año pasado, en los sectores que vos con los que te vinculás, ¿no? No, a ver, yo siempre le digo a los compañeros, y se lo digo a todo el mundo por lo que percibo en la vida real, si bien es cierto lo que vos planteás, ganó Milei no fue simplemente por haber tenido una mala maniobra electoral en el 2023, los compañeros que venimos del campo nacional y popular, sino producto de situaciones mucho más profundas en términos estructurales, en términos de ausencia de modelo de país. Yo creo que hace desde el 2015 que no encontramos cómo repensar un modelo de país que efectivamente contemple el conjunto de las demandas que tiene nuestro pueblo, las nuevas realidades que tiene nuestro pueblo, que parte de lo que decimos nosotros no es una agenda que la haya asumido ningún sector político, que tiene que ver con la economía popular o que tiene que ver con la falta de derechos en un sector muy importante de la clase trabajadora. Estamos hablando de que hay 12 millones dentro de la formalidad, de lo que se conoce como la formalidad, y 12 millones afuera del sistema formal. Bueno, hay un problema estructural profundo, pero más allá de eso, que es un debate, si se quiere, más de mediano plazo y más estratégico, que hay que darlo, porque tiene que ver con las conclusiones que uno tiene que sacar de por qué se perdió la elección, porque el que cree que se perdió una elección por tener un mal candidato, una mal candidata, una mala estrategia electoral, una mala estrategia de marketing, me parece que no comprende el mensaje de las urnas que dio el pueblo argentino en el 2023. Pero más allá de eso, lo que vemos nosotros, que muchos compañeros nuestros, incluso en las barriadas populares, cuando íbamos a las asambleas, sobre todo muchos pibes y pibas, enojados con la democracia, enojados con el sistema político, enojados con la dirigencia política, planteaban, bueno, que se vaya toda la mierda, hay que cambiar, bueno. Mucha gente que antes lo votó por enojo, por esperanza, o porque no quería que vuelva el pasado, hoy se ve con decepción, se ve frustrada, se ve engañada, se ve con bronca, porque más allá de que ellos traten de construir un relato sobre el control de algunas variables macroeconómicas, que incluso uno puede estar de acuerdo o no, después la vida real es muy dura, muy cruel, entonces no alcanza con las mentiras que dicen en la televisión de la inflación, del control de la inflación, del déficit cero, y no sé cuántas pavadas más que permanentemente dicen en el gobierno, sino después cuando uno va a la vida real, vas a la farmacia, vas a la carnicería, tenés que cargar la SUBE para tomarte un colectivo o el tren o el subte si venís del conurbano, y ni que hablar en el interior del país donde la realidad es mucho más cruda. Después la vida real tiene esos problemas. Mira, han llegado boletas de luz a compañeros muy humildes de 150.000 pesos. No, claro. De 170.000. Después está esa vida real. Entonces, cuando vos vas a hablar con los compañeros y ves la cantidad de problemas que hay, claro, sacan conclusiones que no es por arte de magia que la están pasando para la mierda hoy.
o que ven que su vecino pierde el trabajo, o que nuevamente los trans aparecen en el territorio, nuevamente tenés a un familiar, a un hijo o a un primo o algo que vuelve a ser reclutado por los transas, o ves situaciones de suicidio como las que contaba anteriormente, no se producen por arte de magia, se producen por decisiones políticas, y hoy han pasado 11 meses, ¿no?, de gobierno. Bueno, muchas de las decisiones que ha tomado este gobierno, por no decir el 99,9% de las decisiones, fueron en contra de los intereses de la mayoría populares, y eso la gente lo empieza a percibir. Por supuesto que después, para construir una salida política de carácter popular, faltan cosas, porque hay que dar un debate sincero de por qué se perdió la elección, de por qué Milei gobierna, de por qué no se puede hacer pie a la hora de pensar una alternativa de carácter nacional y popular. Yo tengo mi visión, que creo tiene que ver con la ausencia de un modelo de país que exprese las nuevas realidades que vive el pueblo argentino. Creo que después del 2015 no logramos construir una perspectiva histórica de futuro que contemple las nuevas realidades, y hay un debate que dar. Claro. Me parece que eso es el centro del problema que tiene el campo nacional y popular a la hora de pensar construir una nueva mayoría social, una nueva mayoría electoral, una nueva mayoría política que le recupere la esperanza a nuestro pueblo. Alejandro, la última antes de la tanda. Mañana 500 cortes, entiendo, con cabecera en Plaza Constitución a las 11 de la mañana, en el marco del paro de transporte. ¿Cómo se organiza la jornada de lucha? Sí, nosotros venimos acompañando todas las jornadas de pelea que viene dando nuestro pueblo, independientemente de diferencias que podamos tener con algún sector. Acá lo importante es ponernos espalda con espalda, ser solidarios, construir unidad en la lucha, porque lo único que le va a poner freno al gobierno de Milei es un pueblo organizado, es un pueblo movilizado, y por eso para nosotros, cuando los compañeros de la Mesa Nacional del Transporte nos convocaron a ser parte del paro que realizan mañana, nos parecía importante complementarnos con ollas populares, con jornadas de corte, con asambleas en las unidades productivas que todavía están abiertas, porque lamentablemente las unidades productivas se fueron cerrando, producto de la crisis económica. Pero bueno, como lo venimos haciendo, vamos a complementarnos con cada pelea, así que mañana vamos a estar a partir de la mañana temprano en Plaza Constitución, junto a agrupaciones estudiantiles, junto a diferentes compañeros y compañeras de diferentes gremios, con organismos de derechos humanos, con sectores religiosos, tratando de visibilizar todo lo que se va a hacer en la Argentina, porque esto que estamos construyendo como epicentro en la ciudad de Buenos Aires, esta articulación entre movimiento obrero, movimiento popular, sectores estudiantiles, derechos humanos, sectores religiosos, también se replica a lo largo y a lo ancho de la Argentina, con cortes, con asamblea, con movilización. Por ejemplo, en Córdoba hay una convocatoria para repudiar la visita de Milei, que también va a ser mañana en Córdoba. Bueno, hay una multiplicidad de acciones que queremos visibilizar mañana desde Plaza Constitución. Bien, gracias, Ale, por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo grande y mucha fuerza. Gracias, igualmente. Bueno, era Alejandro Peluca Gramajo, secretario general de la UTEP. Dos cosas terribles, lo del narcotráfico avanzando y lo de los suicidios. Lo de los suicidios me parece que es la punta de un iceberg, ¿no? Que todavía, de hecho, por la falta de la presencia del Estado, no llegamos a visibilizarlo, pero lo escuchamos con distintos dirigentes sociales, e inclusive está muy atravesado por el tema del endeudamiento de las familias. Sí. Porque a veces también uno piensa, se endeudan con tarjetas de crédito en el mejor de los casos, ¿no? Hay muchos tipos de endeudamiento que son, más informales y que pueden tener consecuencias mucho más graves. Y también el endeudamiento con el tranza y con el narco. Ni hablar. Eso me lo estaban contando mucho, que después no podés devolver esa ayuda y bueno, eso termina así. Bueno, terrible, mañana 500 puntos de corte. Bueno, perfecto. Cerrábamos entonces la entrevista con Alejandro Gramajo. Mañana movilizaciones y una situación social dramática mientras el gobierno sigue comprando cafeteras de 2 palos. Comprando cafeteras y no dándole alimentos a los comedores.